Observaciones, se aprueba en votación económica. Queda aprobado. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 151/2016, suscitada entre la primera y la segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. En esa ocasión habíamos comentado que una vez que estuviera integrado totalmente este pleno, podríamos tomar la votación final. Tengo entendido, si no me equivoco, que el señor ministro Lainez quería hacer antes una explicación. O le doy la palabra al señor ministro Cosío, que ya la ha pedido. Muy brevemente, ministro presidente, solo para recordar en este asunto, el Pleno ya en varios asuntos, amparos directos en revisión, había resuelto la interpretación del artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo, el llamado amparo preventivo, y por mayoría se había llegado a la conclusión que es un amparo que actúa más como una prerrogativa y no como una carga procesal, es decir, en caso de que no lo promueva el quejoso, no por eso precluye su derecho a hacerlo, toda vez que estamos en un amparo en el que el quejoso recibió o viene de una resolución que es totalmente favorable y por lo tanto las normas aplicadas han sido interpretadas incluso en su beneficio. Entonces este pleno ya definió esa parte, pero teníamos ya en lista y programado una contradicción de tesis. La contradicción de tesis abordaba dos puntos fundamentales. El mismo de la preclusión, que efectivamente entiendo, o en opinión del ponente, efectivamente queda sin materia porque eso ya se definió. Lo que en la opinión del proyecto no se abordó es qué se debe de entender por resolución favorable, por un lado, y segundo, y que es lo que nos va a dar la distinción entre la fracción primera y la fracción segunda del artículo 170. Porque en la fracción primera del artículo 170, el amparo directo procede en cualquier caso cuando el quejoso no ha visto satisfechas todas sus pretensiones, como en un amparo para efectos o cualquier otro en donde él considere que no obtuvo la totalidad de sus pretensiones. Entonces, utiliza o se apoya su pretensión en el 170 fracción primera. Pero cuando obtuvo total resolución favorable, cuando las normas han sido interpretadas durante toda la secuencia procesal en su favor o como él pretendía que fueran interpretadas, y es la autoridad la que interpone un recurso de revisión fiscal, entonces se activa la fracción segunda, a pesar de que él ya no tendría argumentos de inconstitucionalidad que hacer valer. Sin embargo, puede ocurrir al juicio de amparo solamente cuando hay recurso de revisión fiscal y que además procede el recurso de revisión fiscal, porque si no procede, el juez de distrito, el tribunal colegiado ni siquiera entra al estudio de su juicio de amparo. Entonces, tenemos por una parte qué se debe entender por resolución favorable y por la otra, si se mantienen como constitucionales estos requisitos de que para que proceda el amparo conforme a la fracción 2, tiene que haber una revisión fiscal por parte de la autoridad y que hay una secuencia, digamos, primero se analiza la procedencia de la revisión y solo si es procedente, el tribunal entra a analizar el amparo. Y tercero, y muy importante, que no puede hacer valer cuestiones de legalidad. Estas son las tres limitaciones que la primera sala había declarado que son inconstitucionales y que no deberían de permanecer en el orden jurídico. La segunda sala, al analizar primero lo que es resolución favorable, segundo, cómo impacta en la fracción segunda, dijo, por lo tanto, esas limitaciones o requisitos no son inconstitucionales porque la lógica lleva que es un amparo preventivo y que no precluye. Por lo tanto, el proyecto se presentó en que subsistía la contradicción solo para definir qué es resolución favorable y en su caso, si los requisitos de
que ya mencioné, que van en la fracción segunda, se mantiene o son declarados constitucionales o no. Desde luego, el punto de preclusión, el punto de que no es una carga procesal, ya la definió el Pleno. Pero entonces en la última votación, señor presidente, hubo una votación dividida entre quienes consideran que toda la totalidad del tema ha sido superado por la primer sala y quienes consideraremos que no era así. Esa es la votación que se quedó pendiente por parte de los ministros Cosío, la ministra Margarita Luna Ramos y la ministra Norma Piña. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor ministro. En esa ocasión ya no tomamos la votación de los señores ministros Cosío, Luna Ramos y la ministra Piña Hernández. De tal modo que tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señor ministro presidente. Creo que la explicación que ha dado el señor ministro Lainez es muy clara. Yo estoy en la posición de que este asunto ha quedado efectivamente sin materia. En la sesión del 17 de octubre del 2016 se resolvió el ADR 1537-2014 y en la sesión del 3 de abril del 2017 el ADR 5928-2015. Creo que en esos asuntos ya quedó definido, determinado que debe entenderse por resolución favorable. Ahora se dice, no, hay algunas diferencias importantes. Yo tengo como punto de partida el hecho de que en este ADR 1537-2014 se expusieron algunas consideraciones que precisamente están retomadas desde mi punto de vista con algunos matices en este asunto. Por tal razón, yo votaré en el sentido de que ha quedado sin materia este asunto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, nosotras no participamos en la discusión de esta contradicción de tesis en la que vemos que sí, una parte ya quedó determinado, como bien lo explicó el ministro Lainez, que queda prácticamente sin materia todo lo relacionado con la interpretación del 170 fracción segunda en cuanto a la procedencia del juicio de amparo. Y esto pues se hizo conforme a otra jurisprudencia que también fue ponencia del señor ministro Lainez, que se resolvió en este pleno en el sentido de hacer una interpretación conforme del artículo 170 fracción segunda. Sin embargo, esta contradicción de tesis tiene dos puntos de contradicción. La primera era determinar qué se entendía por resolución favorable y la segunda si era o no procedente el juicio de amparo en términos del 170 fracción segunda, también por cuestiones de legalidad. Entonces, la segunda parte, como ya mencionamos, quedó prácticamente resuelta en la otra contradicción de tesis que también fue ponencia del señor ministro Lainez. Sin embargo, por lo que se refiere a la determinación de qué se entiende por resolución favorable, es cierto que ha habido muchísimas decisiones, tanto de la primera como de la segunda sala, con posterioridad, en las que se ha tocado el tema, en algunos sí se ha asimilado al criterio que ha establecido la segunda sala. La segunda sala determinó resolución favorable, su alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo en términos del artículo 170 fracción segunda. Acorde con los precedentes, esta segunda sala de la Suprema Corte determina el alcance del concepto de resolución favorable en el contexto del referido dispositivo, involucra la presencia de un fallo que declare la nulidad por cualquier causa y efecto sin que para su actualización deba verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada, pues ello supondría juzgar en un proveído preliminar de mero trámite una cuestión que solo puede valorarse al resolver sobre las violaciones constitucionales. Yo quiero recordar que cuando esta tesis salió en la segunda sala, pues también fue motivo de una gran discusión y prácticamente pues se hizo de manera consensual, pero no era el consenso de toda la sala. Incluso hubo muchas aristas que prefirieron ya no meterse precisamente en aras de lograr que cuando menos este criterio saliera como tal. Y luego la primera sala también ha tenido varias resoluciones
la DR 4899, el 28 del 17, el 1100/2015. Bueno, han habido varias decisiones en las que en algunas ya se tomó el precedente del Pleno y en algunas se había tomado el precedente de la sala. Lo cierto es que la primera sala no se ha pronunciado de manera específica por lo que entiende por resolución favorable. Sin embargo, en alguno de los precedentes sí se han tomado los conceptos que ya dio este Pleno en la contradicción de tesis señalada o en alguna otra de la segunda sala. A mí me parece que quedaría como incompleto el tema que ya se estuvo tratando en la contradicción anterior en relación con el artículo 170, fracción segunda, y lo que nosotros vemos en los amparos directos en revisión que se presentan ante la segunda sala, que los tribunales colegiados de manera indistinta le dan el carácter de resolución favorable a resoluciones que de veras son favorables porque se satisfizo todas las pretensiones del quejoso, aun cuando hayan sido nulidad lisillano para efectos, o aquellas también que en algún momento dado, no obteniendo una nulidad lisillana, tuvieron una nulidad para efectos. Y yo creo que aquí hablamos de dos resoluciones totalmente distintas. Entonces, por esa razón, creo que si ya está planteada la contradicción y en otras ocasiones hemos tomado asuntos que en realidad pudiera ser dudosa el hecho de si hay contradicción o si esta ya se resolvió o no de alguna manera, las hemos tomado en aras de establecer una tesis para dar seguridad jurídica. Y a mí me parece que este sería un caso en el que podríamos tomar la contradicción de tesis para completar ya lo que sería la interpretación del artículo 170, fracción segunda. Yo creo que la parte más importante ya se interpretó y ya se dictó la jurisprudencia respectiva, pero creo que el hecho de que se determine por este Pleno la decisión de qué se entiende por resolución favorable en términos de la fracción segunda del 170, a mí me parecería que sería muy importante, y esta sería una magnífica oportunidad ya para dar por concluida la interpretación de ese tema. Entonces yo sí me inclinaría por estas razones para que se estime que sí hay contradicción y que se llegue a la determinación de qué se entiende por resolución favorable en términos del 170, fracción segunda. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor ministro presidente. Yo comparto lo que está diciendo la ministra Luna Ramos en el asunto que fue en materia de análisis por este Pleno. Se analizó la constitucionalidad del 170, fracción segunda, o cómo se tenía que interpretar, en el sentido si era obligación o no del quejoso agotarlo, porque si no precluía el hacerlo con posterioridad. Sin embargo, según nos relata el propio proyecto que se está presentando en la foja 9, la primera sala sí se pronunció sobre lo que se tenía que entender por resolución favorable, y expresamente está diciendo: toda declaración de nulidad de un acto administrativo en un juicio contencioso administrativo implica una sentencia favorable para el actor sin que ello signifique que se satisfagan integralmente sus pretensiones. Esto es lo que definió la primera sala como resolución favorable, independiente. Según entiendo, la segunda sala no es ese el sentido. Que puede haber una resolución de un juicio de nulidad que, aunque sea favorable, no satisface todas sus pretensiones y por lo tanto no se puede entender como resolución favorable para efectos de la fracción segunda, sino que entraría en la fracción primera. Entonces yo coincido con la ministra Luna que si hay pronunciamiento de la primera sala en este sentido, porque ella considera que con que se haya declarado la sala como criterio, no participé en esa resolución, pero se consideró como criterio de la primera sala que por el simple hecho que se hubiera declarado la nulidad de la resolución sin satisfacer pretensión completamente, o que no se haya pronunciado sobre todas las pretensiones, por ejemplo, con eso ya entraba a la fracción segunda. La segunda sala tiene un criterio diferente y por lo tanto yo considero que concretamente en el establecimiento de lo que se considera una resolución favorable, como lo dice la ministra Luna, yo también estaría en ese sentido. Gracias, señora ministra.
Habíamos tomado una votación, señor secretario, en la sesión anterior. ¿Nos puede recordar cómo estuvieron esos votos, por favor? Sí, señor ministro presidente. Se suscitó, en primer lugar, un empate de 4 votos a favor del proyecto de los señores ministros Franco González Salas, Medina Mora, Lainez Potisek y Pérez Dayán respecto del primer tema, consistente en qué debe entenderse por resolución favorable para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, y 4 votos en contra de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Saldívar Ledo de la Rea, Pardo de Rebolledo y presidente Aguilar Morales. Después también se votó, y ahí el otro tema se expresó una mayoría de 5 votos en contra de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Saldívar Ledo de la Rea, Pardo Rebolledo y presidente Aguilar Morales respecto del segundo tema, consistente en determinar si el artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo es contrario o no al derecho de acceso a la justicia por los requisitos que establece. Los señores ministros Medina Mora, Lainez Potisek y Pérez Dayán votaron a favor del proyecto y por la existencia de la contradicción en este tema. Como estaban las votaciones respecto del primer tema en la que hubo empate a 4, queríamos esperar la votación de los señores ministros, específicamente en ese tema, para claridad de la votación. Pídale, por favor, a los señores ministros y a las señoras ministras la votación respecto de este primer tema en el que hubo empate a 4 votos. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. No, solo a los señor ministros ministro que no Cosío Díaz. estuvieron. Sigo creyendo Sí, que no, porque que ha los quedado otros sin dejamos que materia. definitivo. Señora ministra Luna Ramos. Yo estaría porque sí hay contradicción. Señora ministra Piña Hernández. Hay contradicción. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que sí existe contradicción. Bien. Y respecto del segundo tema, que se refería a la existencia de la contradicción respecto del acceso a la justicia de estas disposiciones, ahí hubo una votación de 5 a 4. 5-3 en contra del 5-3. proyecto. Le tomo voto. Señor ministro Cosío Díaz. No, me queda muy claro que está preguntando el señor presidente en claro. este punto de votación. Señor ministro Lainez. Solo para aclarar, sería el punto de si hay contradicción en que son constitucionales los requisitos de la fracción 2, es decir, que tiene que haber una revisión fiscal, que tiene que analizarse primero y que solo puede hacer argumentaciones de constitucionalidad más no de legalidad. Pero sobre la existencia de De esa esta contradicción, de Sí. este punto nada más. Sí. Eso ya se- Y la votación fue, como bien lo dice el secretario, 5-3, de que ya está resuelto. La mayoría dijo que ya estaba resuelto. Yo sigo creyendo que está resuelto. Señora ministra Luna Ramos. Sí, yo creo que también había contradicción en esta parte, pero que ya queda sin materia porque se resolvió en la otra contradicción de tesis que fue ponente el señor ministro Lainez. Señora ministra Piña Hernández. Yo también creo que ya fue motivo de resolución. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos en contra de la propuesta del proyecto en el sentido de que ha quedado sin materia la contradicción respecto a este tema. Luego, entonces, con la votación mayoritaria del tema anterior, estaríamos retomando el proyecto en cuanto al fondo. Señor ministro Lainez, estaríamos tomando la votación ahora o la argumentación, pero antes me pide la palabra el señor ministro Pardo. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Es que la sesión anterior se dio la división porque el proyecto propone 2 tesis con temáticas distintas. Y ya escuchando ahora los votos de las señoras y ministras y el señor ministro que no lo expresaron la vez anterior, entiendo que hay la mayoría de 8 votos respecto a que ha quedado sin materia la contradicción por lo que hace al tema de la constitucionalidad del 170 fracción segunda. El otro tema, que es también el que suscitó debate la ocasión anterior, es que el ponente identificó un segundo punto de contradicción. Digamos, el principal era el referido concretamente a si existe o no preclusión en términos del 170 cuando el particular no hace valer el amparo, cuando la autoridad hace valer la revisión administrativa. Y en eso creo que ya quedó la mayoría de 8.
entiendo que queda sin materia la contradicción por ese tema. El otro debate fue que el ministro ponente identificó este segundo punto de contradicción respecto de lo que debemos entender por resolución favorable para efectos de la aplicación de ese precepto. Ese, digamos, era el segundo tema y era la segunda tesis, o es la segunda tesis que se propone, o bueno, la primera. Y en ese punto, en aquella ocasión hubo el empate, y ahora entiendo que con los votos de las señoras ministras hay una mayoría de 6 en el sentido de que sí existe la contradicción. Yo solo quería reiterar algo que ya expresé la sesión anterior. La primera sala sí hizo algún pronunciamiento respecto de lo que debe entenderse por resolución favorable, pero en la resolución que dio motivo a la contradicción, esa resolución fue modificada, fue, como dijéramos, superada, dejada atrás por una posterior en donde la primera sala se ajusta al criterio del Pleno en lo que se refiere al tema de la constitucionalidad del 170, y bueno, ya en esta nueva resolución no se hace el pronunciamiento o el estudio detallado que incluso lo leyó la ministra Piña respecto de lo que debemos entender por resolución favorable. Entonces, yo la duda que planteé y que aún la mantengo es si podemos tomar en cuenta de esa resolución, de esa sentencia, una parte vamos a decir que ya quedó sin materia la contradicción porque nos ajustamos en una posterior al criterio de Pleno, pero respecto de este tema concreto de la resolución favorable, vamos a seguir tomando en cuenta esa determinación, no obstante que ya fue superada por una posterior. Esa es la duda que yo planteo, y si así se desea que se haga, bueno, pues ya me pronunciaría yo respecto del fondo. ¿Está su consideración? Yo no entendí. Señora ministra Piña. Creo que al margen de esta cuestión, porque es un poco en función de cómo se votó la otra contradicción, porque ahí lo que se estaba analizando es que si se tenía una obligación de agotar el amparo adhesivo en relación, y cuando se interpusiera la revisión fiscal, y que si no lo hacía el particular, entonces precluía el derecho, y en ese sentido fue toda la temática. Pero creo que ya se votó este punto, ¿no? Sí. Se votó que subsiste en cuanto a resolución favorable, y es lo que tenemos que analizar. Creo que ya se votó o no se votó. Pues sí, fue la votación que se tomó, pero solamente sobre la existencia, no sobre el tema de fondo. Sí. ¿No? Pues, procedería, ¿no? Sí. Porque sería la misma votación que antes. Pues sí. Señor ministro Pardo. Perdón, yo sé que estoy hablando de temas ya votados, pero me parece que es relevante. La primera sala tiene una resolución que es un amparo directo en revisión 28 de 2017, donde se está ajustando al criterio de la segunda sala por cuanto hace al concepto de resolución favorable. Eso entendería que ya, de cualquier manera, actualmente ha desaparecido la contradicción de criterios de las salas. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo lo que decía era que sí hay varias decisiones de la primera sala, de la segunda, donde sí o no, pero no hay un pronunciamiento específico del Pleno de resolución favorable, y hay mucha confusión en cuanto a lo que se entiende por eso. Si nosotros vemos el proyecto del señor ministro Lainez, en la página 30 lo que plantea es el punto de contradicción y lo divide en dos, y hasta donde entiendo eso no cambió. El primer punto de contradicción es qué debe entenderse por resolución favorable, y el segundo es son o no constitucionales las limitaciones o condiciones que se prevén para el trámite del mismo previstas en dicha fracción. Con base en estos puntos de contradicción, elaboró el proyecto y bueno, primero él determina qué se entiende por resolución favorable y luego daba las razones respecto de la constitucionalidad de los requisitos del 170 fracción segunda. Tan es así que esta es la estructura del proyecto, que concluye con la propuesta de dos tesis. Una que define lo que se entiende por resolución favorable y la otra que se refería a la constitucionalidad de los requisitos
del 170 fracción segunda. Entonces yo entiendo que si ya votamos los puntos de contradicción y quedamos que el segundo punto de contradicción, aún existiendo o no existiendo, ya queda sin materia, ese está fuera. ¿Por qué? Porque está resuelto con la contradicción anterior. Y nada más nos queda el analizar el primer punto de contradicción, que se entiende por resolución favorable. Y hay una propuesta, ¿estamos o no de acuerdo con esa propuesta? Yo creo que es así de sencillo. Sí, yo entiendo, señora ministra, pero para que el Pleno se pueda pronunciar tratándose de una contradicción de tesis, tiene que existir la contradicción de tesis, y yo entiendo por el cambio de criterio de la primera sala que ya no existe esa contradicción de tesis en los que ambas salas asumen sustancialmente el mismo criterio del alcance de ese concepto de resolución favorable. Y claro, sería conveniente que el Pleno se pronunciara al respecto, pero técnicamente la contradicción no está ya posible porque no existe esa contradicción de tesis. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Exactamente en los mismos puntos que usted se acaba de expresar. Lo que sucede es que se dio, la primera vez que se discutió este tema, una discusión intensa en el Pleno, y a veces se complica cuando pasa algún tiempo y quienes no estuvieron en esa discusión llegan a una posición un poco incómoda nada más a votar, y entonces no tienen a veces toda la película de toda la situación que sucedió. Esta cuestión que acaba de decir el ministro Pardo es muy relevante. Se podrá decir ahorita es que ya votamos, que sí había contradicción, pero creo que se votó sin tener en cuenta estos elementos. Lo cierto es que no puede ser que digamos que no hay contradicción por una parte de la sentencia y que sí hay contradicción cuando la primera sala, como ya dijo el ministro Pardo, ya abandonó ese criterio. Entonces puede ser plausible que tengamos una decisión, pero no será por contradicción de tesis porque esta no existe. Entonces, a pesar de que pudiéramos sostener que ya se había votado hace unos minutos eso, yo creo que no está de más reconsiderarlo, porque me parece que este elemento que el ministro Pardo ha puesto a consideración es de la mayor importancia, porque vamos a estar generando una contradicción o resolviendo una contradicción cuando esta no existe, porque la primera sala ya no sustenta ese criterio que eventualmente iba a llegar a contradicción. Esto con independencia que yo voté en contra de las tesis de la primera sala. Gracias, presidente. Gracias. Señora ministra. El ministro Pardo hizo alusión al amparo directo en revisión 28 de 2017. Yo ya lo mandé pedir, pero sí necesito verlo para ver si sobre el punto que estoy sosteniendo que todavía existe, hubo un pronunciamiento o no, porque el amparo directo en materia administrativa tiene características muy específicas. Tan es así que el 170 primero hace una procedencia del amparo directo en general y posteriormente la lleva al amparo directo tratándose de la materia administrativa. Está la diferencia. En ese asunto, lo que según yo recuerdo que se planteaba es que no, pero quedó muy aleatorio, no tenía por qué hacerlo porque si no estaba en la fracción primera y no en la fracción segunda, pero eso no fue motivo de contradicción. Lo que se dijo es que no era obligación agotarlo, pero no se dijo, no quedó como un punto central porque estaba en función de la fracción primero del 170, entraba en esa fracción, que es porque era el criterio de la segunda sala de resolución favorable, o en general cualquier tipo de amparo administrativo, sin que importara si fuera el efecto de la resolución favorable. Entonces, a mí sí me gustaría ver si en el caso concreto que dice el ministro Pardo, hubo un pronunciamiento en concreto de la primera sala donde se haya analizado esa cuestión. Señor ministro Lainez. Sí, perdón, es correcto lo que dice la ministra Luna. Desde luego no seré yo quien diga qué fue lo que hizo la primera sala, pero cuando se analizaron los dos amparos posteriores a lo que decidió el Pleno, efectivamente la primera sala
que en sus anteriores precedentes precluía el derecho. Entonces, efectivamente señala, ya dijo el Pleno, por mayoría, que no debe de precluir. Por lo tanto, no precluye e incluso entró a fondo y resolvió esos amparos directos de revisión, pero no entró a nada más. Dijo, ya dijo el Pleno que no hay preclusión y por lo tanto revocó la preclusión decretada por el colegiado y entró a fondo. Nada más dijo efectivamente que hay resolución favorable y entró a fondo porque no debe precluir conforme a lo que ha dicho el Pleno. Por eso se mantenía en opinión del proyecto, pero bueno, si se analiza y si efectivamente, en todo caso estaría muy implícito dejado al margen de eso, porque la importancia de la definición no es doctrinal, sino radica en cuál va a ser para el justiciable los requisitos de ir a la fracción primera o a la segunda. Porque si no le van a decir, no hay revisión fiscal. ¿Por qué vienes si tú ya tuviste aquí, no hay revisión fiscal, no procede tu amparo? Perdón. Entonces tiene que saber, y el juez, los operadores políticos, cuándo van a dar una entrada al amparo, a pesar de que obtuvo absolutamente todo y las normas vienen interpretadas a favor del quejoso y a pesar, y entonces ahí sí van a verificar, ¿hay revisión fiscal? Si no, no hay revisión fiscal, entonces tú ya ganaste. De otra manera, con la definición de que no obtuvo todo, va a la fracción primera y ahí no se requiere ni que haya revisión fiscal, ni tampoco está limitado en sus argumentos. Por eso, en su caso, la primera sala, digamos, sostiene, yo diría pues implícitamente, sí se acogió muy diferente al criterio del Pleno en el momento en que dijo, no cuando su criterio era que precluía, por mayoría decía sí precluye, dijo, el Pleno ya dijo que no y entró a fondo. Gracias, presidente. A ver, me han pedido la palabra el señor ministro Cosío, Luna, Gutiérrez y Pardo en ese orden. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. La razón por la que la primera sala viene aquí es por el amparo directo en revisión número 3042/2014, exclusivamente. La razón por la que la segunda sala está aquí pues son por 5 amparos que están señalados en la página 1 del proyecto. Entonces, la cuestión que estamos planteando ¿es verdad que la primera sala solo está sosteniendo el criterio de este amparo o la posición de la primera sala tendría que verse a la luz de 2 amparos que se resolvieron en Pleno, el 1537-14 y el 5928/15, y los amparos 28/2017 y 4899 del 2016, porque efectivamente lo que estaba diciendo el señor ministro Pardo y el ministro Saldívar es muy correcto. Si nosotros estamos aquí solo por ese primer amparo, pues la verdad no tiene mucho sentido plantearlo como contradicción de tesis, porque nosotros tenemos, para nosotros, que abandonamos el criterio y adoptamos expresamente el criterio de la segunda sala. Entonces, más que ver si dijimos o no dijimos en ese amparo, y lo decía bien la ministra Piña, tendríamos que ver si efectivamente en estos 4 amparos que yo he señalado, que al menos son los que yo tengo identificado, puede haber algún otro, seguimos sosteniendo un criterio discrepante. Ahora, esto también nos tendría que llevar a que nos pusiéramos a analizar si se da o no se da la situación. Yo entiendo ya en un sentido práctico para tratar de salir de este asunto, por si no vamos a tener que dejar el asunto en lista y vamos a ver si efectivamente la sala dijo y no dijo, y estuvo y no estuvo, y qué tanto es tantito. Entonces vamos a estar en esa discusión, pues así vamos a acabar. Entonces la otra cuestión es, toda vez que la segunda, estoy en la página 42 del proyecto, la segunda tesis, amparo directo, la fracción segunda, etcétera, no es violatoria el 17 constitucional, ya quedó sin materia. La cuestión está en si podemos pronunciarnos ahora resolución favorable de su concepto conforme la fracción segunda del artículo 170 de la ley de amparo. Si a mí me preguntan por esta tesis, diré que estoy de acuerdo y estaré de acuerdo con esta tesis porque es la que he sustentado, no como tesis desde luego, pero sí como criterio en los 4 amparos que acabo de señalar. Entonces, si lo que queremos es resolver este asunto para que quede con prístina claridad que ya nos pronunciamos, pues me parece que más que traer 4 expedientes aquí y ponernos a ver qué dijimos y qué no dijimos, y ahí nos pongamos de exégetas de nuestras propias decisiones, pues digamos que con la votación que se tomó, que hay 6 personas que consideran que subsiste, pues obligados por la mayoría, yo no tendría
punto de discusión en este sentido. ¿Por qué? Porque a mi parecer es lo que he estado sustentando en un conjunto de amparos. Por eso voté que no había contradicción, pero dado que hay una votación mayoritaria de 6 que nos dice que sí subsiste, pues lo único que puede subsistir es sobre este tema. Tiene toda la razón el señor ministro Pardo, estamos haciendo ahí un salto, pero me parece que en aras de la seguridad jurídica podríamos sentirnos, yo al menos lo pongo así, obligado por esta manera y reiterar un criterio que a mi parecer he estado reiterando. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora Amistad Luna. Gracias, señor presidente. La contradicción de tesis la plantea usted, señor presidente, porque hay diferencias de criterios entre primera y segunda sala. Ahora, hubo ejecutorias posteriores y se nos dice por el ministro Pardo que el amparo en revisión 28-2017 de alguna manera ya deja sin materia el punto de contradicción que estamos viendo. La ministra Piña con mucha razón dijo, pues hay que checar bien el amparo directo en revisión 28-2017. Pues aquí está el amparo 28 de 2017 y en el amparo 28 de 2017 no se pronuncian por resolución favorable. Lo que dice este asunto es lo siguiente: esta primera sala considera que la cuestión a resolver en este recurso consiste en determinar en primer lugar cuál es la interpretación que el Tribunal Pleno le dio al 170 fracción segunda de la Ley de Amparo y en segundo lugar revisar si el colegiado aplicó indebidamente el 170 fracción segunda de la Ley de Amparo, lo que llevó a omitir el análisis del concepto de violación. De esta forma, las interrogantes a responder por la resolución del caso son las siguientes. Primera cuestión: ¿cuál es la interpretación de este alto tribunal que le ha dado al 170 fracción segunda de la Ley de Amparo? Y tercera cuestión: ¿cuál es la interpretación constitucionalmente válida del 22A del Código Fiscal de la Federación en relación con el pago de intereses a favor de los contribuyentes derivado de un pago de lo indebido? Y empiezan a darle respuesta a esto. ¿Y qué es lo que dicen única y exclusivamente de resolución favorable? Se las leo. Dice: se precisó en la ejecutoria de referencia que ello vulneraría el derecho a una defensa adecuada de los gobernados y los colocaría en una situación de incertidumbre jurídica, por lo que el artículo 170 fracción segunda de la Ley de Amparo debe tenerse como una prerrogativa a favor de los particulares que les permite, en caso de que lo consideren oportuno, promover un juicio de amparo ante una eventual sentencia que los afecte. Asimismo, el Tribunal Pleno determinó que esa prerrogativa no debe entenderse como una carga procesal o una obligación que tenga que cumplirse como sucede tratándose de la fracción primera, por lo que al recibir una demanda de amparo directo en contra de una resolución emitida por un tribunal de lo contencioso administrativo como consecuencia de una sentencia en un recurso de revisión fiscal, el tribunal colegiado de circuito deberá verificar si la sentencia originalmente pronunciada por el tribunal contencioso le fue o no favorable. Eso es todo lo que dice. Entonces no se está analizando qué se entiende por resolución favorable. Entonces, si esta es la razón para dejar sin materia la contradicción que ya se votó existe, pues no hay razón. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Una disculpa al ministro Pardo, que voy a interpretar lo que ha venido diciendo, que es lo mismo que sostengo yo. La primera sala no se ha pronunciado, pero al no pronunciarse quiere decir que no existe contradicción. Para que exista contradicción tiene que haber un pronunciamiento de la sala. Lo que ha hecho la primera sala es adoptar el criterio que votó en el Pleno. Tan es así que voy a hacer un acto de magia. Vamos a tomar como voto definitivo el hecho de que hay una contradicción, y cuando votemos en el fondo, el único que va a votar en contra va a ser el ministro Saldívar, porque es el único que se ha pronunciado en contra. Porque no hay contradicción, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Por eso me adhiero a lo que dice el ministro Cosío. Ya tomemos como votación definitiva el hecho de que existe contradicción, vencidos por la mayoría, entremos a la votación de fondo y la votación será 10-1. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Nada más para precisar, en el amparo directo 28/2017 no hubo pronunciamiento. ¿Qué sucedió en ese asunto en concreto? Ya lo vi. Tuvo una resolución favorable el particular por cuestiones de legalidad de la sala. Y después la autoridad se fue a revisión fiscal
Como la autoridad se fue a revisión fiscal y revocaron, cuando va el particular y cuestiona la constitucionalidad del 22, el colegiado le dice que son inoperantes porque precluyeron, porque tenía que haber interpuesto el amparo en términos del 170, fracción segunda de la ley de amparo. Lo que hace la sala es que en el proyecto del ministro Cosío es que declara fundado el argumento con el sentido del Tribunal Pleno, donde dice que no tenía que haber interpuesto el amparo adhesivo porque era opcional y por lo tanto no era una razón para declarar inoperantes los conceptos de violación sobre la constitucionalidad del artículo 22, si no mal recuerdo, del Código Fiscal. Bueno, eso fue lo que se hizo. Ahora, sí existe un pronunciamiento de la primera sala, es la que está diciendo el proyecto aquí, sí existe, se las leo. Pero se abandonó. Perdón, fue lo que leí. En el asunto ese de 2014, sí dijeron que resolución favorable era no importaba qué, ni que satisfaciera. Eso fue lo que dijeron en ese entonces. Pero bueno, lo que decía, interpelando al ministro Pardo, lo que él decía es, interpretando al ministro Pardo, lo que él decía es que ya no existía porque ya habíamos adoptado el del Pleno, que es otra cosa. Alfredo. Exacto, en la resolución del amparo directo en revisión 28-2017, lo que hizo la primera sala fue referirse al criterio del Tribunal Pleno y de ahí toma el concepto de resolución favorable de alguna manera genérica, si usted quiere, pero no se pronuncia directamente sobre el concepto y entonces no existiría contradicción de tesis, todavía menos. Desde luego que es útil o más importante, si se quiere de alguna manera señalar que el criterio unánime o el criterio del Pleno, estando presentes todos los ministros, puede tener más fuerza, desde luego. Pero para eso la ley de amparo señala ciertos requisitos de existencia para el pronunciamiento y entre ellos está que existan criterios encontrados, contradictorios, que exista esa contradicción de tesis para que la resuelva el Pleno. Y si la primera sala, como se insiste, no se ha pronunciado y solamente asume de alguna manera el criterio del Tribunal Pleno, pues entonces no tenemos contradicción de tesis. Señor ministro Pardo. ¿Volvemos a votar o...? Gracias. Tomando las interpretaciones como interpelaciones, quiero hacer uso de la palabra para sostener por qué dije, y lo repito, que en el amparo directo de revisión 28-2017 se pronunció la primera sala sobre ese punto. El agravio que se hace valer en ese amparo directo en revisión está sintetizado, bueno, de los que se hicieron valer y que se declararon fundados, está sintetizado en el párrafo 55 del engrose respectivo. En este párrafo 55 se resume el agravio y dice: la quejosa argumenta que conforme a la tesis de rubro, resolución favorable, su concepto conforme al artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo, abandono de la jurisprudencia segunda, diagonal J, 90, diagonal 14, décima época. Para que sea procedente el juicio de amparo directo, debe asumirse que se dictó una resolución favorable como previene el artículo 170, primer párrafo, fracción segunda de la Ley de Amparo, es decir, supone el dictado de una sentencia que resuelva de manera absoluta la pretensión de la parte actora y que le proyecta el máximo beneficio sin posibilidad de una afección posterior. Sí. El agravio que se hace valer está sustentado en la tesis de la segunda sala, que es la que ahora está contendiendo con una resolución que ya quedó superada de la primera sala. ¿Esta no es la jurisprudencia? No, nada, perdón, ¿puedo? A ver, sí. Es que eso no lo dice la sala, lo dice el colegiado. No, pero ahí transcribe la tesis de la segunda sala. Sí. En el párrafo que se considera fundado en el estudio del asunto y finalmente se le da la razón. Perdón, señora ministra, pero es que el ministro Pérez Dayán pidió antes la palabra. Discúlpeme. Gracias, señor ministro presidente. Seré muy concreto. Para mí quedan muy claros dos puntos. Aquí hubo una votación que determinó que sí hay contradicción
aún asumiendo que pudiera haber un criterio que hubiera abandonado aquel que aquí se explicita, ha sido leído, y a mí me parece que eso nos lleva a concluir que quedó indudablemente superado el criterio. Y en esos dos puntos baso el tercero. Es recurrente, y si no es que abrumador, el número de asuntos que llegan a la segunda sala, precisamente aprovechando el criterio de que resolución favorable es a cualquiera que haya declarado la nulidad, incluyendo las que son para efectos. Y a partir de esa aplicación que hacen los tribunales colegiados, quienes seguramente, como muchos de nosotros, consideran que el criterio no se había abandonado, pues lo aplican, y a partir de ahí los quejosos afectados vienen en amparo directo en revisión cuestionando la constitucionalidad del artículo 170, fracción segunda, pues consideran también que el concepto de resolución favorable no es al que acudió el tribunal colegiado. Esto me parece a mí es más que razón suficiente para que ya sin lugar a dudas, por determinación del más alto tribunal de la nación, se ponga claridad en lo que quiere decir resolución favorable, pues para muchos, evidentemente esta la puede ser cualquiera que le haya entregado algo al gobernado. Para muchos otros, si esto cancela la oportunidad de un juicio de amparo, solo la que satisfizo de modo total y absoluto su requerimiento, y a partir de ello no hay forma de que la autoridad vuelva a actuar. De suerte que sí creo que es importante y mucho ayudaría, que es precisamente para lo que sirven las sentencias, aclarar el punto concreto con una sentencia dictada por el tribunal en pleno, que de una buena vez indique que es una resolución favorable que no ha estado siendo interpretada consistentemente. Gracias, señor presidente. Bien, ministra Piña. Coincido con el ministro Pardo que ese fue el agravio y cómo se centró el estudio. Se centró el estudio en el párrafo 72 y se dijo cuál es la interpretación que el Tribunal Pleno le ha dado al artículo 170, fracción segundo de la Ley de Amparo. Y en segundo lugar, revisar si el colegiado aplicó indebidamente el artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo, lo que lo llevó a omitir el análisis. Ese fue el estudio. En el 72 es la ley. Y la respuesta es, si como lo indica la recurrente en la referida sentencia del 30 de noviembre de 2015 del juicio de nulidad, le fue otorgado el máximo beneficio, quedó eximida de la obligación de combatirla mediante el juicio de garantías. ¿Por qué es importante? Porque este caso es importante y yo lo entiendo en función de la materia administrativa. A lo mejor, si lo vemos en un sentido de que queda sin materia o no, pero para la materia administrativa sí es importante, porque los particulares tienen la seguridad jurídica. Si un particular no promueve un amparo en contra de una resolución que no le fue totalmente favorable, cuando lo promueva después de la revisión fiscal, le va a precluir. Entonces, es importante fijar criterio en función de los justiciables. Si nosotros decimos, ya dijimos cuál es la resolución favorable, pues entonces lo único que se dijo es, no es obligatorio promover un amparo directo, adhesivo en términos, o un directo en términos del 172, fracción segunda. Pero está exactamente el caso contrario. El particular o el justiciable no le resuelven una nulidad total, ¿sí? Y se ve en revisión fiscal, le revocan aquella y después se ve el particular, pues sí tenía que haber promovido contra la primera sentencia, porque no le fue favorable totalmente a sus intereses. Y en ese sentido es por lo que se debe establecer lo que debe entenderse por resolución favorable, por seguridad jurídica para los justiciables, porque les puede llevar a preclusión en función de la aplicación del 170, fracción primera, que eso no se ha analizado. Por eso yo insisto
que este asunto, a lo mejor para algunos ministros, es sin materia y no tiene mayor importancia porque ya se lo dijo, pero en los tribunales colegiados administrativos y para los justiciables es de mayor importancia, para ellos sí, porque les puede llevar a que no les analizan conceptos de violación o bien les sobresean por preclusión al no entender lo que es resolución favorable en función de la procedencia del 170, fracción primera, y 170, fracción segunda. Yo por eso insisto que se tiene que analizar. Pero no sé si usted gusta volver a tomar votación. Se votó. Pero a ver, yo entiendo la conveniencia en ciertos casos que sea el Pleno y que se pronuncie en estas circunstancias. Yo no entiendo por qué podría ser menos importante un criterio de una sala. Finalmente la Constitución dice que la Suprema Corte funciona en pleno o en salas. Finalmente es la Suprema Corte y es el máximo tribunal del país. El que la segunda sala haya establecido esto, de alguna manera el Tribunal Pleno, cuando se discutió la vez anterior, no hizo un especial estudio respecto de resolución favorable, sino lo asumió de alguna manera un poco parecido al de la segunda sala. Y cuando en esta resolución 28-2017, apenas de julio de este año, la primera sala también se basa en todos sus argumentos, en todos sus planteamientos, partiendo de las controversias que plantearon en su como litis las partes, de alguna manera está asumiendo esa cuestión, y para mí eso exime de una necesidad de aclarar lo que está aclarado, lo que todos están asumiendo en la primera sala, lo que ha determinado en jurisprudencia la segunda sala con la importancia que tiene que sea una sala de la Suprema Corte. Y por ejemplo, ya se han leído algunos párrafos de esta resolución, pero por ejemplo en el párrafo 90 dice: en consecuencia, y como lo indica la recurrente en la referida sentencia de 30 de noviembre de 2015 del juicio de nulidad, le fue otorgado el máximo beneficio al lograr la pretensión deseada, pago de intereses moratorios, ahí quedó eximida de la obligación de combatirla mediante el juicio de amparo directo, así como de controvertir las normas que se sustentó, pues el fallo le fue favorable, por lo cual su no impugnación de modo alguno acarreó la preclusión del derecho de impugnación. Esa es una afirmación de la primera sala, ya no es nada más. Por eso, si la decisión en comento fue modificada al dictarse un nuevo fallo, porque ahí hubo una nueva resolución en el Tribunal Administrativo, en el que al seguirse los lineamientos de la revisión se negó el pago de intereses, es correcta la promoción del juicio de amparo directo, porque aquí es cuando se ven lesionados los intereses de la recurrente. Entonces ahí se está de alguna manera diciendo, y ya con eso pues son criterios de ambas salas que quizá no necesiten más pronunciamiento. Pero bueno, si como se ha visto se dice que hay una votación mayoritaria respecto del tema que ya tomamos hace un momento, pues habría que pronunciarse sobre quizá la resolución del sentido o alcance de la expresión legal resolución favorable. Y en esa discusión regresaremos después de un receso.